A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2023. Hoy estamos con nuestro amigo Ortega, Francisco. ¿Cómo andás? Muy bien, buenas noches. Muy bien. Volviendo luego de un tiempo sin acompañarnos, estamos con Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien también. Excelente. Y nos veremos con Gustavo por el éter en la segunda parte. Vamos a empezar el programa introduciendo un tema que lo hemos visto de algún modo en otros programas, pero como tienen justamente estos temas la particularidad de nunca terminar de desarrollarse porque se van descubriendo matices distintos, incluso se van descubriendo cosas nuevas al respecto. Es muy interesante poder volver sobre esos temas y uno de los temas es la soledad. Hemos hablado muchas veces sobre las relaciones humanas y la importancia que tienen las relaciones humanas para nuestra vida y obviamente para la comunidad toda, ¿no? Y de algún modo quizás la contrapartida de las relaciones humanas es la soledad, porque la soledad, por distintas razones que vamos a tratar de desarrollar en este programa, es la falta de relación. La falta de relación por decisión propia, por incapacidad propia, por historia personal, por circunstancias. Hay muchos factores, múltiples factores que influyen en la situación de una persona que se encuentra en un cuadro de soledad. Así que vamos a tratar de hacer un vuelo de pájaro alrededor de este tema desde distintas perspectivas y me van a ayudar mis compañeros del programa, porque a mí me gustaría que lo veamos, por un lado, respecto a las decisiones personales que cada uno de nosotros toma respecto a quedarse solos. ¿Y en razón de qué decidimos quedarnos solos? Luego, esas circunstancias que hacen que en forma no deseada y no buscada la soledad se produzca. Y por otro lado, algo que me parece interesante y es ¿por qué sufrimos la soledad? Mucha gente dice de manera dogmática, y bueno, somos seres gregarios y por lo tanto necesitamos vivir acompañados. Ahora bien, eso no deja de ser una afirmación que no va quizás a la raíz de la cuestión de por qué la sufrimos la soledad. ¿Por qué, aunque tengamos materialmente todos los elementos como para ser autosuficientes, igualmente desde el punto de vista psicológico, la soledad nos abruma, o por lo menos a la mayoría de las personas los abruma, y justamente también, y eso es otro aspecto de la cuestión, hay muchas personas a las que no solo no los abruma, sino que disfrutan la soledad. Quiere decir que hay un abanico muy, muy variopinto al respecto de la soledad, así que vamos a tener oportunidad de poder recorrer este espinel de esta diversidad y voy a invitar a mis amigos, no sé quién quiere empezar a alargar sobre la cuestión y vamos enganchando. Bueno, Francisco, gracias. Gracias. Un invitado de lujo va a empezar. Gracias, muy amable. Me decías, bueno, este es un tema que te va a explotar la cabeza y sí,
Es un tema que explota la cabeza porque es muy amplio. Perdón, pero ando muy difónico. Anda regulando. Claro. Voy a leer algo de Krishnamurti. Bueno. Dice, solo cuando la mente no huye es posible estar en comunión directa con eso que llamamos soledad. Y para que dicha comunión exista, debe haber afecto, debe haber amor. El tema de la soledad es amplio. O sea, vamos a comenzar por el tema de la decisión propia, ¿no? Me parece que cuando alguien toma la decisión de estar solo, es como que quiere apartarse, como para empezar con una especie de introspección, es decir, quiero prepararme para algo, quiero vaciar mi mente de todo lo que me rodea, sentirme solo, tener un diálogo conmigo mismo, esa cosa de mirarse al espejo que en algún programa, no sé si en el anterior o en el anterior, ustedes habían tratado, eso del diálogo con uno mismo, ¿no? Es decir, de dialogar con uno mismo, eso de mirarse al espejo, que hay una película en Taxi Driver, que hay un fragmento muy chiquito, que cuando se mira al espejo dice, usted está hablando conmigo, ¿no? Recuerdo la imagen. Sí. Y bueno, eso... Hay que ser viejo para recordar eso. Sí, siempre llega cuando estamos grandes, ese tema de hablar consigo mismo. Pero es necesario. También me parece que la soledad es embromada cuando uno se victimiza a través de la soledad, no la acepta. Me parece que la soledad es un paso que hay que aceptar a veces, que nos toca por ciertas circunstancias, y la debemos aceptar, porque si no la aceptamos es como que buscamos por ahí una compañía que no es adecuada. O sea, somos seres gregarios, nacimos para vivir en comunidad, pero siempre buscamos ese espacio, aunque sea en el día, para estar solos, para poder pensar, para poder mirarse hacia adentro, ¿no? Y ahí me parece que eso es importante, porque es bueno reconocerse, reconocer sus partes oscuras, aceptarlas, y todo eso que por ahí hemos hablado en otros programas. Después, cuando realmente uno atraviesa un momento, una separación, se peleó con un amigo, se tiene que mudar, el problema es cuando uno se siente solo. Claro, cuando uno dice me siento solo, está agregando un valor a eso. Exacto. Hay un valor implícito o un disvalor, para ser más preciso. Porque al decir me siento solo es como decir me siento mal. Claro, me siento no querido, ¿no? Me siento no querido, no me acepta el grupo. Bueno, ahí creo que hay un temita que también lo podemos hablar, y es la necesidad de reconocimiento que tenemos. Entonces hay cierta ambivalencia en nosotros. Por un lado, a veces la necesidad de separarte, de tomar distancia, y por otro lado, la necesidad de reconocimiento. Entonces esa ambivalencia nos hace vivir un conflicto a veces medio embromado. Sí, yo entre otras cosas diría que somos también seres duales, ¿no? O sea, constantemente, en un montón de cosas. Lo que pasa es que a veces vivimos como una especie de situación donde no reconocemos, ¿no? O sea, una especie de daltonismo emocional. O sea, no sabemos distinguir las emociones. Si tenemos una mezcla, no sabemos para qué lado disparar. Yo creo que hay algo ahí, perdóname que te interrumpa unos segundos para ir matizando y dándole un poquito más de intensidad al tema, y de paso tomás un poco de agua y recuperás la gola. Tengo la voz de tango, como dice el amigo Gustavo. Claro. Yo creo que hay un temita que es que nosotros no aceptamos que en nuestra personalidad hay varias personitas. Tenemos la fantasía de la unidad. Alguna vez lo hemos hablado, incluso
yo he citado a Uspensky, que es un poco el precursor de ese concepto, ¿no? Cercano a Gurdjieff. Es decir, la realidad, si uno la observa con detenimiento, nuestra realidad personal, es que hay un Horacio, digamos, social, un Horacio ermitaño, un Horacio egoísta, un Horacio generoso, y eso hace que en el terreno de la soledad, por ejemplo, que es el del aislamiento, también empiecen a terciar todos estos pequeños Horacios que a veces son contradictorios entre ellos y que generan conflicto. Yo estaba escuchando el otro día un viejo reportaje que le hacían a Julio Cortázar y él decía, yo tengo por un lado una necesidad casi imperiosa de contactarme con los demás, pero luego que me contacto y estoy 10, 15 minutos, estoy pensando por qué no estaré en casa escuchando un buen disco de música clásica y tomármela porque esta reunión me está resultando pesada. Y eso que es tan, digamos, evidente, tan burdo, de alguna manera es la prueba contundente de que en el caso de Cortázar estaban actuando dos personas, claro, o mejor dicho, dos personalidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema de la soledad creo que está muy vinculado a eso, y por eso tenemos la ambivalencia de, por un lado, la necesidad de aislarnos, por otro lado, la necesidad de ser aceptados, y en esa ambivalencia donde conviven varias personitas, el conflicto está permanentemente presente, ¿no? Sí, porque es un paso. Necesitamos estar solos para de todo lo que hablamos, ¿no? Necesitamos hacer una introspección, analizar todas esas personitas que tenemos. Tenemos la posibilidad de ver cuál es la personita que nos hace más daño, la que nos hace menos daño, la que más nos sirve, la que es más funcional. Entonces, está todo bien, yo estoy bárbaro solo porque soy independiente, hago lo que quiero, entro, salgo, escucho la música que quiero, no sé, si quiero me baño, no me baño. Pero es una forma de pensar mía, ¿no? No sé, yo digo, 5 segundos antes de dormirse, y qué bueno sería compartir este momento con alguien, ¿no? O sea, no estamos tan convencidos de que esa soledad nos hace bien. Porque supongo yo que somos seres gregarios y necesitamos vivir en comunidad, de compartir cosas, pensamientos, charlas, la necesidad de hablar, de intercambiar ideas. Entonces, esa soledad es como que no nos sirve tanto. Me parece que es bueno tomarse... El tema es cuando no se transforma... Mejor dicho, cuando se transforma en algo que es terapéutico, ¿no? Que decir, me siento solo, estoy acá y yo me siento solo, estoy en la cancha de fútbol y me siento solo, estoy con mis amigos y me siento solo, y como Gaudio, ¿qué estoy haciendo acá? Claro, lo que pasa es que ese sentirse solo creo que está vinculado más al aislamiento que a la soledad. Uh-huh. Y cuando yo digo me siento solo, estoy diciendo me siento aislado. Es decir, me siento separado psicológicamente de los demás. Sí. Por alguna razón, subjetiva o no, lo cierto es que percibo que hay una pared que me separa de los demás y que eso me hace sufrir, ¿no? Sí. Y es un tema complicado, porque ahí hay un elemento subjetivo que cada uno debe descubrir en qué consiste y por qué se produce ese fenómeno, ¿no? A mí me parece que se produce una dicotomía entre la búsqueda de autenticidad, es decir, el descubrimiento de uno mismo, quién soy, qué me gusta, en qué creo, y cómo eso choca contra los estándares que amenazan mi potencial pertenencia a. Entonces, entiendo, comparto lo que ustedes decían, que se produce esta dualidad porque se produce esta dicotomía en donde uno forzadamente intenta compatibilizar dos mundos que por reglas, por sistema, no parecen jugar juntos
no parecen jugar a la par. Y yendo un poco más a esto que decía de la autenticidad, que es básicamente otra forma de decir el conocimiento propio, ¿no? Descubrirse uno mismo, hay una tendencia, a veces minúscula, generalmente inconsciente, a la reflexión, a autoexaminarse, a investigar cuáles son los movimientos internos, pero después está todo el condicionamiento, producto de lo interno y de lo externo, que me va a impedir o no llevar a cabo de eso, llevar a cabo esa introspección. Entonces llega un punto en donde no alcanza solo con ese, llamémosle, interés natural por conocerse, para seguir adelante sin sacrificar, entre comillas, lo que ya tengo, que es la pertenencia a los grupos sociales, etcétera, etcétera. Porque si yo me voy de lo estándar, de lo socialmente aceptado, eventualmente voy a chocar. Eso lo sabemos todos. Eventualmente voy a chocar. Y ahí me estoy jugando una estructura, una parte de mí, a la cual yo le doy un valor. Entonces creo que la soledad en la acepción de aislamiento tiene que ver con eso, con esa dicotomía entre lo auténtico y la pertenencia. Porque yo acá tengo más dudas que certezas, pero no sé si la pertenencia es un conflicto psicológico, porque se da, por ejemplo, en la naturaleza. A ver, que no termino de entender cuando decís la pertenencia, no sé si es un conflicto psicológico. A ver si lo puedo desarrollar un poco más. Claro, sí. Yo hablo de la pertenencia en sí misma, no lo que concebimos como pertenencia, la pertenencia social, el formar parte de un grupo. El pertenecer. Claro. El pertenecer. Por supuesto que los continuos condicionamientos nos hacen deformar esa concepción que tenemos y nos hace adoptar una actitud pasiva para formar parte de lo que sea, el grupo, el sistema, lo que sea, que nos exige determinadas condiciones para gozar de los beneficios de ser parte de. Y en general, por no decir siempre, eso entra en conflicto con la búsqueda de lo que somos. Porque cualquier introspección en algún momento termina en cuestionarse cosas. Y ese cuestionarse cosas a veces implica cuestionarse las cosas que yo acepté que me hacen pertenecer a. Pero por el otro lado también yo coincido con esto de que somos seres sociales y además esto lo hemos hablado de manera más específica en otros programas, la relación es prácticamente un sinónimo de vida. Es en la relación donde se da la vida. No hace falta que hablemos de la relación par a par, yo con otra persona, relacionándome con otra persona. Ni siquiera hace falta ir a eso. En mi propio cuerpo hay relación. Órganos que se relacionan entre sí, sistemas que se relacionan entre sí. Sin esa relación, sin ese movimiento relacional, yo no existiría como soy. Sí, yo creo que ahí estás entrando en una zona muy interesante porque tiene que ver con nuestra naturaleza y no solo con nuestra naturaleza, sino con nuestro origen como especie. Y no podemos, aunque antropocéntricamente a veces intentamos que no sea así, separarnos de esa naturaleza a la que pertenecemos. La necesidad de intercambio tiene que ver hasta con nuestras células y eso se expresa en una expresión que a veces no podemos del todo definir intelectualmente, que es casi compulsiva, de compartir.
Y cuando yo me siento solo, como decía nuestro amigo Francisco, es porque tengo la necesidad de compartir, pero por alguna razón no lo puedo hacer. Entonces, ese conflicto es el que a la vez confirma que hay una tendencia natural a compartir, porque si no ese conflicto no sería presente. Por supuesto que hay excepciones, hay seres que pueden vivir aislados, hay seres que pueden vivir sin conflictos aislados y que justamente son esos cisnes negros que hacen a la regla, pero no dejan de ser eso, excepciones a la regla. El común de los seres humanos tiene necesidad de compartir, y cuando se aísla o cuando se separa es para de alguna manera cargar las baterías, Claro. para poder luego volver a compartir. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Aparte tiene que ver mucho esto con las personalidades, ¿no? Esto es que el extrovertido y el introvertido. El extrovertido es como que socializa enseguida, no tiene esa capacidad. Es decir, yo soy extrovertido, pero necesito mi espacio, necesito aislarme y bueno, me recompongo nuevamente. El introvertido le cuesta mucho más meterse, engancharse, entablar una conversación, ¿no? También tiene que ver esto con el respeto de los espacios de cada uno, ¿no? Cuando la soledad es una decisión propia, es decir, no significa que me voy a quedar solo. Se da en las parejas, este famoso reclamo de no respetas mi espacio. Claro. Necesito estar solo, necesito leerme un libro solo en la más absoluta soledad y sentirme y escucharme o leerlo en voz alta o mirarme al espejo o bañarme o afeitarme 15 minutos delante del espejo en la más absoluta soledad y hablar conmigo. Y hablar conmigo. Y hablar conmigo. Eso es importantísimo. Es un ejercicio fundamental hablar con uno mismo. Lo que pasa es que ya te digo, cuando se produce esa cosa que por algún motivo yo no me puedo insertar y demás, empezás a sufrir la soledad. Y ahí, bueno, es complicado, es muy complicado. Sí, y además hay un elemento... Es una, disculpame, es Sí. una soledad emocional, ¿no?, que se produce. Sí, en general es emocional. Se produce que me afecta, una emocional que afecta. Se afecta, me pone mal, me siento solo, qué sé yo, y ahí empieza toda la mano de brea, ¿no? Me siento solo, nadie me quiere, no sirvo para nada, no inserto en este grupo, no inserto en el otro. En general, el sentirse solo está vinculado también a un mandato social. Ahí hay como una paradoja, porque en general cuando uno se siente solo es porque, por alguna razón, tiene algún mandato de no estar solo. Que si vos estás solo, estás fracasado. Si vos estás solo y no tenés pareja, estás viviendo en una situación de fracaso. Esos mandatos, ¿viste? Claro. Son Entonces, terribles. Claro, entonces los ahí, legados. claro, ahí se da la paradoja de que me siento solo justamente porque socialmente se me exige estar acompañado y forma parte un poco de ese mecanismo medio complicado y medio perverso que nos impide ver las cosas tal cual son. Totalmente, totalmente. No sé, la famosa escena del padre moribundo y le dice al hijo, tenés que casarte y tener tu familia para no estar solo, ¿viste? Le embromaste para siempre la vida a ese pibe, ¿no? Porque si no se casa y no tiene hijos se va a sentir solo siempre, toda Claro. su vida. Claro, claro. Y son cosas que me parece que se trabajan en soledad, es decir, esto y no es para mí esto. Lo Bueno, que me dijo mi papá está mal, está Ahí equivocado. está esa soledad positiva que te permite verte. Claro, claro. Pero ahí hubo algo más que no sé nombrar, que te hizo seguir investigando e ir en contra de ese mandato de... Y eso hubo una chispa. es el es la inclinación hacia el autoconocimiento, es decir, es la búsqueda constante de no creer lo que me dijo mi viejo,
de no creer lo que me dijeron en la escuela, de no creer lo que me dijo el cura, si fue una escuela religiosa. Es esa inquietud que a mucha gente se le presenta, ¿no? Yo te decía en el programa, el último que vine, ¿no? Lo de las redes, que yo tengo el Facebook y me dedico a leer, qué sé yo, a la madrugada me despierto y me dedico a leer, qué sé yo. Y yo, o sea, yo sé por qué estoy a esa hora, pero digo, ¿qué hace esta gente conectada a las 3:30 de la mañana diciendo, no tengo sueño, estoy desvelada? Está sola, está sufriendo la soledad, está buscando el amigo de Facebook, ¿no? Que tenemos 2,5 millones de amigos, qué sé yo, Claro, son escapes a veces. Son escapes, ¿me entendés? Y yo te digo, a veces he hablado con gente y llego a la conclusión de que esta gente está sola y buscó ahí en algo intangible, ¿no? Porque ¿con quién estás hablando? ¿Quién te está mintiendo? ¿Es verdad que es profesional, que tiene esa cara? Pero ¿no? a mí me gustaría detenerme en esto de estar solo, en el sentido de por qué se sufre ese momento de soledad, por qué se sufre. Ahí hay que mirarlo, porque me parece que si podemos desmenuzar de alguna manera ese estado de soledad sufriente, vamos a comprender mucho de nuestra psicología, ¿no? Yo creo que te victimizás. Cuando vos sufrís la soledad, te estás victimizando. Encontraste algo con qué victimizarte. Es decir, la pucha, tengo esta edad y estoy solo, no consigo una pareja, y ahí, viste, me empiezo a flagelar. Pero ahí tenés un mandato es social. Un problema, pero es un problema también de autoestima. Estimo yo. Es decir, ¿por qué tengo que pensar de que estoy solo? Porque me tocó estar solo. Y tengo que disfrutar de mi soledad, tengo que tener elementos. O sea, no estamos solos. O sea, no sé, tenés un vecino, qué sé yo, vas a comprar, vas a la parada del colectivo, te tomás un taxi y estás con alguien hablando, no estás solo. Te sentís solo porque estás deprimido, claro. Tenés una patología. Pero podemos coincidir entonces que hay muchos componentes marcadamente subjetivos en la construcción. Es subjetivo totalmente. El típico caso de la persona que se deprime los domingos. Claro, ¿Por qué se deprime el domingo? Ahora el suicidio a la tarde. ¿Pero por qué el domingo? Es decir, algo que parece normal que ocurra, no tiene una respuesta clara. ¿Por qué el domingo me deprimo? Sí, vos sabés que yo había escrito algo de eso, ¿no? De que festejamos el viernes, como si el viernes fuera se terminó el castigo. Flagelo, y estamos expectantes que el fin de semana vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a conocer a la persona de mis sueños o al gran amigo, y llega el domingo por la tarde y me deprimo, me quiero suicidar porque el lunes tengo que volver a trabajar, ¿viste? ¿No? Y yo digo siempre en broma, no alabemos únicamente el viernes porque los otros días se van a enojar y vamos a vivir un desastre de vida. ¿Me entendés? Pero el domingo a la tarde, sí, es verdad. Vos hablas con un montón de gente y en chiste te dice, yo me quiero suicidar, domingo a la tarde son las 6 de la tarde, no hay nadie, no sé qué hacer. ¿No? ¿Viste? A veces me ha pasado, pero la mayoría de las veces no, ¿viste? Yo, domingo a la tarde, qué sé yo, no sé. Si pudiésemos lograr, aunque parece una tontería, pero creo que es revolucionario, comprender en el fondo de nuestra psiquis que el domingo a la tarde es igual que el martes, el miércoles y el jueves, lo podríamos resolver, pero no es tan fácil, porque los mandatos ancestrales se enquistan de tal manera en nuestra psiquis que se disparan, y yo por más que lo mire, están operando en mí y me genera la depresión y no sé cómo manejar el estado depresivo. Me parece que es como decía él, o sea, es cuestión de decir, de ponerte a pensar un poquitito, paremos la pelota y decir, ¿y por qué yo el domingo a la tarde me siento así? ¿Es necesario que me sienta así? Entonces tengo que estar solo para comprenderlo. Claro, ¿me entendés? Tengo que estar solo para comprenderlo.
sea, no podemos pensar que es algo cultural que nos mete el consumismo, Claro, ¿no? Cosa que el viernes y el sábado hagamos pelota todo, claro. gastemos todo y el domingo de la tarde nos deprimimos porque, me gasté lo que no tenía el sábado que salí, ¿me entendés? Claro, claro. Entonces, ahí viene el trabajo interior, Claro. el autoconocimiento, y para eso, ¿qué necesitamos? Estar solos. Claro. Bueno, todo un poquito para ir cerrando. No sé si querés agregar algo, Pablo. No, quizás hacer hincapié en que se requiere hacer un esfuerzo para romper ese movimiento que se dispara solo, que no es va en contra Es con como la pendular, ¿no? va en contra la tendencia de quedarse en los laureles que tiene el pensamiento. Claro. Por lo tanto, se requiere hacer algún tipo de movimiento, no quiero decir esfuerzo porque no es una palabra que exprese lo que quiero decir, pero algo que nos saque, y tiene que ser un movimiento activo, no desde la pasividad o desde la inercia. Y después siempre está, esto ya es una dubitativa personal, ¿qué es cuál es esa chispa que hace que algunos se sienten a reflexionar y otros no? Dejando de lado que uno puede estar condicionado y se puede en los peores momentos se puede dejar llevar por el placer y por lo fácil y por la inercia. Todos tenemos altibajo, pero de nuevo hay una chispa o algo, él lo llamó inquietud, hay algo que hace que uno decida ir en contra de todo lo que tiene estructurado internamente y de lo que se alimenta del exterior, para decir, bueno, vamos a parar la pelota y vamos a ver por qué. Me parece que esa chispa, esa ignición te la da la edad, en gran parte, porque siendo jóvenes estás en la vorágine de crecer, de la familia, de tus chicos, y por ahí no tenés tiempo. Y con la edad un poco más avanzada, desde la tranquilidad, desde el equilibrio, empezás a dudar de muchas cosas. Tenés tiempo de dudar, hasta de uno mismo, de los pensamientos propios, ¿no? Es interesante. ¿Qué es lo que me lleva a pensar esto a mí? ¿Por qué yo estoy pensando esto? ¿No? Me parece que no es porque estemos mayores. No, pero me parece que un poco la edad tiene mucho que No, ver. hay verdad en eso, porque el mundo está diseñado así para que uno esté ocupado, pero Constantemente. eso está por cambiar, porque el desarrollo y el avance en el confort hace que cada vez a menor edad consigas más cosas. Las cosas que antes se consigan a los 30 se consigan a los 20, dejando de lado las particularidades de nuestra coyuntura, ¿no? Pero eso Sí, el tema del ocio futuro es un tema muy complejo, porque si no hay un equilibrio interior, el ocio puede ser un arma peligrosísima Claro. en manos de alguien Te da lugar a pensar. que sufre su vida cuando se mira al espejo, ¿no? Claro, yo creo que el ocio bien usado te da tiempo a pensar, y me parece que, debe haber gente que no quiere que pensemos, Puede ni ser. filosofemos. Bueno, vamos a hacer un intervalo musical, así descansamos nuestras neuronas y luego nos encontraremos seguramente con Gustavo. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar. La urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente
las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí también, por aquel que con violencia sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel. ¿Qué hace este angelito ahora a las 6 de la mañana? Subida al mástil de este naufragio, a ver si alzando las copas forajidas viene un cielo de enfermeras para lamer sin asco las heridas. La soledad desespera, a ver si viene del cielo. Por las noches la soledad desespera. Desespera, a ver si viene del cielo. Por las noches la soledad desespera. Una enfermera del amor. Por las noches la soledad desespera. A ver si viene del cielo. Por las noches la soledad desespera. Una enfermera del amor. Por las noches la soledad desespera. A ver si viene del cielo. Por las noches la soledad desespera. Una enfermera del amor. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, nos reencontramos y seguramente en cualquier momento aparecerá Gustavo en la línea. Ahí creo que estamos escuchando. Lo estamos escuchando llegar. Una llamada, digamos, de estelar. A la flauta. La llamada estelar de Gustavo. Así que estamos acá muy nerviosos esperando la comunicación. Podríamos anunciarla la llamada. Estamos para... Vamos a hacer un intervalo publicitario para anunciar la llegada de Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Uy, se me fue. Francisco. Pero yo te ¿Cómo dije te va, Ortega. Gustavo? Francisco Ortega. Ambos, Francisco le pegué a Ortega, ambos. aquí presente. te ¿Todo dije que bien? lo anotes. Todo bien, por suerte. Y nombraron a Uspensky Sí. y el tema está que rompió el ritmo, Francisco, de acercarse al programa. A ver cómo es. Y adujo de que estaba enfermo y no vino en tiempo y forma. Ah, pero ahora se reivindicó. Sí, pero viste, quebramos la ley, una ley universal del ritmo, como venía viniendo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Lo vamos a me perdonar. quedo después de hora. Claro, No, perdona. vos te habías aprendido el saludo del programa pasado, no el de hoy. Claro, él repetía Francisco, Claro. el martes pasado. Dijo, hola Francisco, no había nadie. Claro, entonces siguió de largo. Claro. Cuánto lo lamento. Y encima veo que no escuchó el programa.
Y bueno, en es doble repetición, castigo. pero bueno, ¿qué va a hacer? También le vamos a perdonar Y le también. pasa por ser hincha de Boca, ¿viste? Pero bueno. Y va. Algún defecto tengo que tener. Dejémoslo ahí. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo va eso, Gus? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bien. No, vos sabés que me vino escuchando recién a Cordera, ¿no? Sí. En la noche la soledad desespera. Sí, qué buen tema, che. Y leyendo libros de exorcismo del Vaticano, justamente a la noche generalmente es cuando se producen las intervenciones demoníacas más potentes. Los fantasmas. Mirá lo que hace el aburrimiento. Y de repente, si no son tan potentes, pueden aparecer esos, ¿no? Es decir, lo que dice Pablito, aburrimiento, quedar abrumado por la soledad, o por un determinado problema irresuelto, ¿no? O por alguna historia pendiente, como en el horario nocturno, no sé si será por el silencio que generalmente acompaña la noche, ¿no? Yo creo que hay algún elemento, sin entrar en demasiadas cuestiones esotéricas, algún elemento misterioso que hace que la noche tenga una connotación tan particular, ¿no? Es cuando el inconsciente trabaja. Claro. Creo que sí, creo que dicen que la glándula pineal solo trabaja cuando vos no estás activando la vista físicamente, ¿no? Entonces quizás también cuando haces que esa glándula, que es la glándula que se llaman del tercer ojo, empiece a operar, puedes sufrir varios conflictos interiores si no estás preparado para enfrentar la soledad, ¿no? Pero bueno, son conjeturas. Lo cierto es que la noche es brava. Y Claro. si uno no está bien equipado para enfrentar el recorrido de esa noche, puede ser complicado. Bueno, vamos a hacer una corrección. Dale, Arcela. Es una mala, es decir, habitualmente se relaciona a lo que se llama en las religiones, especialmente de Oriente, el tercer ojo, con la glándula pineal. La glándula pineal es una receptora de ese centro energético que no está anclado en el cuerpo físico. Es decir, la glándula pineal es física, pero lo que se llama el tercer ojo está en otra dimensión, digamos, energética. Generalmente y habitualmente en este mal conocimiento que han traído a Occidente en determinados momentos, que ahora gracias a Dios se está empezando a dilucidar porque hay mejores traducciones, porque de repente llegan a Occidente gente más preparada, todo este tema se va aclarando un poquito, ¿no? Incluso que por ejemplo, se habla muy poco de la importancia del vaso, y es un receptor de energía trascendente muy importante, ¿no? Pero bueno, es harina de otro costal. Lo único que de repente eso es bueno saberlo, ¿no? No repetir errores conceptuales. Bueno, pero sean o no originarios o receptivos de la glándula, lo cierto es que la glándula opera Sí, y ayuda a generar un estado determinado. sí, justamente la luz, dicen los que saben, la luz del sol genera un efecto, y lógicamente no estando la luz del sol, la opera de otra manera. Claro, claro. Y eso que todavía aparentemente la tenemos prácticamente dormida, ¿no? Así es. ¿Y vos qué opinás del tema de la soledad en las conductas humanas? Creo que es muy interesante escuchar tu punto de vista, porque vos tomaste una decisión de vivir quizás de algún modo distinto al convencional. Entonces, podés hablar de primera mano, no de algún libro que leíste, sino a partir de tu propia experiencia, ¿no? Cómo se vive la soledad y cómo se vive la necesidad de relación. No sé si escuchaste la primera parte.
sobre esa ambivalencia que tenemos entre la necesidad de compartir y la necesidad de separarnos, ¿no? Bueno, eso un poco como introducción para compartir tu propia vivencia. Pues sabes que es un tema, ¿no? Porque, digamos, mi tendencia a estar solo evidentemente vino conmigo, porque mamá, que recuerda cuando ingresé al jardín de infantes a los 3 años, yo me recluía en un rincón solo, ¿no? Y era bastante complicado atraerme a donde estaban los grupos de chicos. Es un tema, porque como todo estado cíclico humano, hay momentos donde ese, si se quiere, aislamiento hace que tomes decisiones incorrectas, y hay momentos, como ustedes lo hablaron en la primera media hora, donde esa necesidad de autoobservarse como una sed, ¿no? No como una necesidad, sino como algo que aparece como algo que quema, ¿no? Que quema, pero bien, no que quema mal, sino que quema bien. Lógicamente la persona que está sola tiene esa posibilidad. Después está el otro tema, si somos capaces de estar rodeados de gente con el cual podamos hablar absolutamente todas nuestras problemáticas interiores, de la misma manera que la otra persona lo hable con nosotros, lo cual ahí da una amplitud muy importante, ¿no? Donde uno no necesite ampararse en ninguna máscara ni decorar ninguna situación. Yo creo que ahí vamos entrando quizás en la belleza de una relación amorosa, sea con un amigo, con una pareja, o con un hermano, con un padre, ¿no? Pero esa posibilidad de como yo digo, de una comunicación total. Y ahí ya no sé si hay tanto una necesidad de estar solo, porque yo creo que a nivel la soledad sí o la soledad no está muy relacionado justamente con este tema comunicacional, que incluso muchas veces uno se ampara y se encierra en la soledad justamente para intentar comunicarse más profundamente con uno mismo. Pero bueno, también se corre el riesgo de lo depresivo, de ese aislamiento neurótico, si se quiere, problemático. Por eso, claro, tiene una vastedad fundamental, ¿no? Es decir, tenemos a los grandes místicos, algunos, que se aislaban, o incluso está ese trabajo que se hace en ciertas líneas budistas de encerrarse una cantidad de años, meses, semanas y días, y después volver a salir, ¿no? A este tema del encuentro con el mundo que nos rodea. Pero el mundo que nos rodea es un mundo que siempre nos rodea, ¿no? Porque probablemente el mundo manifiesto es un fiel reflejo del mundo interior, ¿no? Sí, además yo creo que aunque nosotros estemos físicamente separados, estamos conviviendo con nuestros fantasmas, con nuestras ideas, con nuestros miedos, claro, con nuestras necesidades. Quiere decir que lo relacional está siempre, o está físicamente, o está en nuestra cabeza, pero estamos siempre relacionándonos. Y creo que incluso, no me equivocaría al decir, que no podemos pensar en manera
absolutamente aislada en un sentido intrínseco, porque el pensamiento es relacional. Claro. Entonces, Parte de un punto para llegar a otro. Tal claro, cual. claro. Y además siempre pensás en un contexto. Claro. No podés pensar en algo que no sea en un contexto. Y no es como si fuera un corte lateral atemporal, sino que un pensamiento tiene tiempo, hay tiempo en eso que pensamos, y en ese tiempo la relación opera. Claro, claro. Claro, claro. El tema sería ver cómo operaría la relación si uno llegase en algún momento a vivir completamente de instante en instante, ¿no? Porque ahí justamente el factor tiempo no influye. Pero bueno, evidentemente si hemos comido del árbol del bien y del mal, ¿no? Como versan las religiones del libro, evidentemente la dualidad ha aparecido, y la dualidad siempre es una relación. Exacto. No nos olvidemos que aparentemente, por lo que nos dicen los más reconocidos físicos, el tiempo a la vez está vinculado al espacio, y no existiría el tiempo si no hay espacio, ¿no? Y el espacio Claro. tiene que ver con lo relacional también. Entonces, ahí es cuando entramos en una vorágine de no tener claro de qué hablamos cuando hablamos de estar solos y de qué hablamos cuando decimos que estamos compartiendo. Porque ahí también está la paradoja. Por ahí estás compartiendo y estás más solo que cuando estás en tu casa leyendo un libro, ¿no? Claro, bueno, ahí ya entraríamos muchas veces a ver en qué dimensión o estrato de significación estamos, ¿no? Es decir, de repente podemos, como muchas veces se habló en el programa, podemos estar solos en medio de una tribuna, en una cancha de fútbol llena, Claro. y muchas veces podemos justamente estar acompañados en la soledad, porque estamos acompañados, como dijo Francisco, de nuestros fantasmas, de nuestros condicionamientos, de nuestras imposibilidades. Pero vos hablabas del espacio, el espacio que en algunas líneas gnósticas se lo llama la madre, ¿no? Porque siempre nos está conteniendo en su vientre. Y aparentemente hay espacio en distintos niveles de conciencia, ¿sí? Porque si no, la conciencia no tendría asidero, ¿dónde se anclaría? Claro. ¿No? Entonces este es un punto crucial, ¿no? Como para observar la vida, porque muchas veces nos quedamos observando la vida también desde el lugar de lo que está aconteciendo en ese momento, y lo podemos nombrar ordenado o desordenado, pero no nos damos cuenta que ese evento está ocurriendo dentro de un orden mucho mayor, ¿no? Es decir, aún en el momento que me equivoco y sé que por una ley de causa y efecto probablemente deba de pagar en algún determinado momento el efecto de ese error como causa, uno se encuentra que dentro de todo eso hay un ordenamiento mayor, ¿no? Pero también eso es una experiencia interior que si no se la tiene puede parecer descabellado, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, pará, me estrellé con el coche porque hice una mala maniobra, ¿dónde está el orden mayor? Bueno, si uno no ha tenido experiencia de eso, no se lo puede transmitir, pero desde ciertas vivencias uno se va dando cuenta que hay una corriente permanentemente ordenadora en nuestras vidas, más allá de los altibajos que podamos tener, ¿no? Sí, yo diría un poquito para ir cerrando el programa, incorporar este concepto tan caro a Krishnamurti, que también científicamente se fue demostrando en los últimos tiempos, en que el observador, que sería aquel que está solo en este caso, cambia la realidad a partir de la observación.
Es decir, hoy la física cuántica te dice lo mismo que decía Krishnamurti con su intuición. Es decir, la realidad es aquello que ves vos y cómo lo ves es la realidad. Pero no porque es una opinión, sino porque la realidad se construye a partir del ser. Entonces, ese precepto es tan rico, tan infinitamente diverso, y que te permite ver la vida desde una perspectiva tan distinta, que también nos puede iluminar para que comprendamos que la soledad es una llave también, es una llave y un instrumento, ¿no? Sí, en esto que decías habría que ir muy profundo para justamente darnos cuenta que generalmente nuestras opiniones, juicios y observaciones están teñidos de un color cultural, claro, o autocultural, pero justamente detrás de esa línea energética podríamos decir que hay algo mucho más vasto, que quizás esté relacionado con lo que antes hablábamos de un orden o desorden individual y un orden mayor, y tratar de empezar a situar nuestra percepción en lugares más profundos que el propio colorido cultural que hemos creado cada uno de nosotros, ¿no? Como para aportarle a la vida algo diferente. Y quizás para otro programa, lo estuve pensando, ver, porque muchas veces uno siente que la enseñanza de Krishnamurti es muy racional y muy fría, si evidentemente está faltando una pata, o si esa pata de una emoción muy, muy sutil está oculta y no lo podemos desocultar, ¿no? Lo dejaremos para un próximo programa, este tema. Gente, que tengan una hermosa semana. Me alegro de que haya estado de vuelta acá el hombre de barrio. Muchas gracias, muchas gracias. Orgulloso hombre de barrio de La Boca. ¡Epa! Un abrazo. Bueno, y ya dejémoslo ahí. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente